Muy buenas tardes, ¿cómo están? Segunda jornada de entrevistas electorales aquí en la 8 Ávila, en este martes 8 de febrero, en el que comenzamos en esta tarde con el cabeza de lista a las Cortes de Castilla y León por Ávila, por el Partido Socialista, Miguel Hernández, que está aquí ya en nuestros estudios. Muy buenas tardes, Miguel. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, Bienvenido, Patricia. en primer lugar. Muchas gracias. Vamos a comenzar presentando a Miguel Hernández y no voy a hacerlo yo. Me gustaría que fuese usted quien se presentase, aunque los abulenses obviamente muchos le conocen, pero ¿quién es Miguel Hernández? Pues Miguel Hernández es una persona abulense, amante de su tierra, que procede de esa Andalucía de Ávila que tanto nos gusta, que es Candeleda, de la que me siento muy orgulloso de haber formado parte de su historia política más reciente. He sido alcalde durante 3 mandatos, actualmente ejerzo también de concejal en el mismo ayuntamiento, y alguien que se desvive por su tierra, alguien que pudo decidir marcharse fuera de ella y que, sin embargo, pues aposté por mi tierra, por mi futuro, y por eso lucho por los intereses, en este caso, de los abulenses, por defender los problemas de los abulenses, que son muchos, y que, bueno, pues a día de hoy me tiene aquí como candidato de nuevo a las Cortes de Castilla y León, después de una trayectoria en ellas de 2 años y medio, y que espero renovar y que, sobre todo, pues poder seguir trabajando, como digo, por los intereses de los abulenses. Hoy estamos aquí con la mirada puesta en el próximo domingo, el 13 de febrero, después de ese adelanto electoral que a usted le pilló por sorpresa. Bueno, el adelanto electoral, la verdad es que no nos había dado por sorpresa, yo creo que a nadie. De hecho, ya desde el verano veíamos y se hablaba en los medios de comunicación de ese posible adelanto electoral. Un adelanto electoral que hay que decir que evidentemente no es el mejor de los escenarios posibles para los intereses de los castellanos y de los leoneses, un escenario que significa tener que ir a elecciones en un momento tan delicado como es la pandemia que estamos sufriendo, en ese momento que es la 6ª ola, con el nivel de contagios tan importante que ha habido y que estamos viviendo a día de hoy, y que sobre todo nos pone en jaque a una autonomía como la nuestra, la de Castilla y León, en la que, en lugar de estar trabajando en ese proceso de recuperación, consiguiendo y luchando por los fondos europeos, estamos dirimiendo quién va a tener la presidencia de la Junta de Castilla y León los próximos 4 años. Usted ya lo ha dicho, en estos 2 años y medio de legislatura ha sido procurador por el Partido Socialista de Ávila, una legislatura en la que hemos escuchado más de una vez a Por Ávila decir que hasta que esta formación local no ha llegado al Parlamento Autonómico no se había hablado de Ávila por parte de los procuradores abulenses. Usted, en ese sentido, ¿de qué se siente orgulloso de haber hecho por Ávila en este tiempo? ¿Qué proyectos palpables como procurador ha conseguido para nuestra tierra? Bueno, en primer lugar, indicar que no comparto, como no puede ser de otra manera, esa afirmación del portavoz de Por Ávila en cuanto a que hasta que no ha llegado él no se ha hablado de Ávila. En Ávila se ha hablado de los problemas que tenemos, en Castilla y León se ha hablado de Ávila ahora y antes, lo que ocurre que no existía una formación tan específica con esa denominación de Por Ávila como era este momento. Igualmente, yo como representante de Ávila dentro del Grupo Socialista formo parte de un grupo, en este caso, de 35 procuradores, donde todos tenemos que acometer una serie de medidas, una serie de actuaciones según funciona un organigrama de un partido político. Nosotros, como abulenses y como representantes del PSOE, hemos exigido durante este tiempo precisamente luchar por algo tan importante como ha sido y será en breve una realidad, que es el acelerador lineal, es decir, que los enfermos de cáncer de nuestra provincia no tengan que desplazarse hasta Salamanca o hasta Valladolid o a Madrid para recibir ese tratamiento. Y eso es una de las reivindicaciones que hemos hecho una y otra vez continuamente en las Cortes de Castilla y León, y de eso puede hablar perfectamente el portavoz del Grupo Por Ávila, que no podrá negar lo que estoy aquí yo en este momento afirmando. Por otro lado, pues para nosotros era importante durante la gestión de la pandemia, porque hay que recalcar que nos ha tocado vivir, por desgracia, en la política, una situación tan tremendamente trágica como ha sido esta pandemia, no conocida por ninguno de los que vivimos y los que estamos en política desde hace muchísimos años. Y una de las cuestiones que hemos denunciado, personalmente yo, por lo que me afecta, ha sido el maltrato que han tenido los ancianos, los residentes en residencias de ancianos durante todo este tema de la pandemia. Y, por ejemplo, una de las cuestiones importantes que yo recalqué y denuncié fue precisamente la atención sanitaria y esa atención geriátrica que habían tenido los enfermos,
que, sin haber ser tratados como tenía que ser en los hospitales, en el hospital en este caso de Ávila, pues se precisó por una decisión de la Junta de que se quedaran en sus residencias. Eso ha supuesto una elevada mortandad, en Candeleda lo vivimos, se denunció públicamente y aquí estamos. Y también defendemos, como no puede ser de otra manera, a todos esos afectados por el incendio de Navalacruz, del que estamos hablando durante estos días de la pandemia, y donde además el Partido Popular obvia y quiere eliminar todo tipo de responsabilidad sobre lo que nosotros consideramos que no ha sido una buena gestión en el mismo y, sobre todo, negar la inversión y la ayuda que desde el Gobierno central sí se ha hecho para que esos afectados puedan aliviar un poco pues, el daño que han sufrido como consecuencia de ese incendio. Hablaremos después de esa radioterapia o el incendio de la Paramera a los que usted se ha referido, pero me gustaría quedarme ahora con la pandemia. Se ha referido a la situación en las residencias, pero en general, ¿cómo valora lo que ha sido la gestión de la Junta de Castilla y León con la pandemia en este tiempo? Pues yo creo que la gestión no ha sido tan positiva como ellos están diciendo. En primer lugar, porque además hemos sido una de las comunidades autónomas donde hemos tenido el mayor número de restricción, las restricciones más severas, y sin embargo no se ha visto, no ha ido en proporción al número de afectados y el número de muertos. Tenemos una de las comunidades autónomas donde ha habido el mayor número de muertos entre todas las de este país y, sin embargo, también hemos tenido ese tipo de restricciones que, como estoy diciendo, han sido las mucho más severas. Hemos visto como en comunidades autónomas próximas a la nuestra no existía esas restricciones tan duras, una vez pasado el estado de alarma, me estoy refiriendo, y, sin embargo, pues no ha habido ese número de muertos o contagios como sí que hemos tenido aquí. Aquí, independientemente de que cuando surge la pandemia, y creo que en todos los territorios de este país nos encontramos con que ha habido deficiencias sanitarias, sí que en este territorio, en Castilla y León, la pandemia ha dejado en evidencia que los recortes del Partido Popular que venían produciéndose desde los gobiernos de Rajoy y del señor Herrera en Castilla y León ha demostrado que necesitábamos otra gestión, necesitábamos otras inversiones y que desde luego se estaba desmantelando, como así estamos comprobando, parte de las infraestructuras sanitarias que tenemos en este territorio, en nuestra comunidad. Y otro de los ejemplos claros ha sido que la pandemia, la gestión no habrá sido tan buena cuando nos encontramos que en el mundo rural, tan deficitario en materia sanitaria, nos encontramos con los consultorios cerrados, esos consultorios que dice el señor Mañueco que va a abrir, pero a la misma vez reconoce que nunca han estado cerrados y que viene a evidenciar de nuevo una de las déficits tan importantes que tenemos en materia sanitaria como es la atención primaria y especialmente en las zonas rurales. Y en lo económico, ¿qué podemos hacer ahora para ayudar a los sectores más afectados por la crisis que ha venido derivada de la pandemia? El PSOE, en su programa electoral, recoge un paquete de 163 millones de euros en ayudas directas a esos sectores más afectados. ¿Qué tipo de ayudas? Bueno, nosotros ya en el proyecto, en el plan de recuperación que el Partido Socialista firmó con casi todas las fuerzas políticas con representación en las Cortes regionales, ya proponíamos una serie de medidas como esas directas a autónomos, a empresarios que habían sido afectados por el cierre de sus negocios para compensar esa pérdida que durante el estado de pandemia y posteriormente el estado de excepción y el posterior estado en el que nos hemos encontrado en la economía abulense pudieran tener en este caso una ayuda que les permitiera estar, vamos a decir, compensar en cierto modo parte de las pérdidas. No se nos olvide que una de las medidas que se llevó a cabo desde el Gobierno central fue la aprobación de los ERTEs y que aquí exigíamos también que hubiera una compensación, un complemento a esos ERTEs para compensar ese 65% que tenían como consecuencia del ERTE y que, sin embargo, aquí en nuestro territorio por parte de la Junta de Castilla y León no se implementó. Apostábamos por ese tipo de medidas o cheques directos en función, como digo, de la actividad y la pérdida económica que había supuesto la pandemia para nuestros empresarios y nuestros autónomos. Hemos visto cómo ha descendido y de forma importante el número de autónomos en nuestro territorio, en nuestra tierra, en nuestra comunidad y desde luego nosotros apostamos por eso, igual que apostamos por una fiscalidad progresiva, apostamos por bonificaciones directas al mundo del campo, al mundo del empresarial, que tienen unas actividades que están sujetas pues, a unas dificultades añadidas, aparte de vivir o estar en el mundo rural, como consecuencia de las, vamos a decir, consecuencias que ha traído la pandemia y los nuevos cambios que hay en la sociedad en cuanto a consumo o en cuanto a hábitos.
En ese medio rural, hablando de las propuestas de Luis Tudanca, es un asunto al que se ha referido usted hace unos minutos. Apunta 10 decisiones que son las primeras que tomaría Luis Tudanca si asume la presidencia de la comunidad. Y la primera de todas es la apertura inmediata de todos los consultorios médicos. Pero ¿eso cómo se hace teniendo en cuenta el gran déficit de facultativos que ha reconocido, por ejemplo, el propio consejero de Sanidad, que los cifraba en unos 300 en Castilla y León? ¿Cómo podemos cumplir esa promesa de la apertura inmediata de todos los consultorios médicos? En primer lugar, porque eso se cumpliría si durante todos estos últimos años se hubiera hecho una política de incentivación, de motivar a los enfermos y en este caso a los personales sanitarios a quedarse en nuestro territorio. Nosotros tenemos un déficit tremendo en cuanto a plazas de enfermería, en cuanto a personal sanitario, que no se cubren, no hay una oferta pública de empleo adecuada y que sobre todo además, mire, le voy a decir un ejemplo. El servicio de pediatría en nuestra provincia de Ávila es deficitario, no hay pediatras suficientes para cubrir, como se venía haciendo hasta ahora, las 5 horas o los 5 días con todas las horas del día laborable en los centros de salud. Con la última convocatoria del MIR, la Junta de Castilla y León, habiendo las necesidades que hay, ha solicitado tan solo 27 plazas de pediatría para la comunidad autónoma y una de ellas es la que va a venir para Ávila. Tenemos, repito, allá por donde nos movamos, un déficit tremendo de profesionales. Hemos visto Arévalo, como no se cubre la tasa de reposición por tanto los que se jubilan o fallecen. Nos encontramos con personas que concursan en las plazas y que luego no ocupan. Tenemos un nivel de interinidad impresionante y eso es todo no lo podríamos haber evitado o no haber tenido una situación como la que actualmente tenemos si las políticas anteriores del Partido Popular hubiera sido la de, repito, la de motivar, la de incentivar económicamente esa ubicación de profesionales en el mundo rural. Usted lo acaba de decir. Luis Tudanca lo primero que ha dicho ha sido que si llega a gobernar, lo primero que va a hacer va a ser dar solución a este tipo de problemas, pero además de la mano de los agentes sociales, con el diálogo social, como no puede ser de otra manera. Y entiendo que además, repito, la situación sanitaria de nuestro territorio, de nuestra comunidad, es como consecuencia no solo de la pandemia, sino de las políticas de recortes que han venido produciéndose durante los años previos a la misma. Y eso solo se soluciona, repito, con políticas que fomenten el que no se nos marchen los profesionales, atraer profesionales de aquí, y eso se traduce lamentablemente o remediablemente con dinero, que es lo que la Junta de Castilla y León no ha puesto durante todos estos años. También en este tema sanitario, usted lo ha dicho cuando ha hecho balance de su paso por las Cortes de Castilla y León en esta legislatura, que había sido muy reivindicativo con el tema de la unidad satélite de radioterapia. Hemos visto incluso que en precampaña el Partido Socialista sacaba a pecho diciendo que buena parte de la culpa de que vaya a venir a Ávila ese acelerador es del Gobierno central, del Partido Socialista, pero también lo han hecho el PP y Ciudadanos atribuyéndose esos logros. ¿No cree que los ciudadanos están un poco cansados de estos mensajes? Bueno, los ciudadanos estarán cansados, lógicamente, de quererse atribuir o que nos queramos atribuir determinados logros, si es que se denomina así, el que consigamos derechos que se nos han venido recortando o denegando a ciudadanos como los de Ávila, en este caso con respecto a la asistencia de radioterapia. Hombre, una cuestión es que siempre se ha exigido, y ha sido una promesa del Partido Popular durante años, la creación de un acelerador lineal en el centro hospitalario de Ávila, pero eso no ha sido así, no ha habido, no ha existido. Es decir, aquí no vale que los ciudadanos digan, bueno, es que se quieren anotar el tanto, ¿no? La realidad está ahí. Estamos en una comunidad autónoma que ha sido gobernada 35 años de manera ininterrumpida por el mismo partido político. Luego, entonces, no se puede echar la culpa a otros partidos porque no han tenido la opción de gobernar. Nos encontramos en una situación como la de ahora y ha sido cuando el Partido Socialista, con los fondos que han venido de la Unión Europea, fondos que, como todos sabemos, en más de una ocasión el Partido Popular ha querido que no se consiguieran, que no se vinieran para nuestro país, cuando se han iniciado las obras exigidas por la ciudadanía, exigida por los afectados y exigida por el Partido Socialista. Pero eso está así, es decir, en cuanto ha llegado el Fondo Europeo, cuando ha llegado la transferencia del Gobierno central a las comunidades autónomas, en este caso a Castilla y León, es cuando se han iniciado las obras del búnker, como estamos aquí hablando. Obras también, por cierto, aprovecho para decir que ha supuesto la retirada, la desaparición del servicio de lavandería, externalizándolo, por cierto, una vez más con la privatización de todo lo que tiene que ver con la sanidad, y la adquisición del acelerador lineal ha sido por parte del Gobierno central. Es decir, aquí no sirve la promesa. ¿Quién ha comprado los aceleradores lineales en total 81? El Gobierno de España. Y de esos 81, uno va a ser el de Ávila. Luego, entonces, no se trata aquí
de querer colgarnos medallas, sino de dar el mensaje a los ciudadanos de que si ese acelerador va a ser una realidad en breve, es porque el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, lo ha adquirido. Vamos a cambiar de tema, vamos a dejar la sanidad y vamos a hablar ahora de empleo, si le parece. Luis Tudanca recoge en su programa electoral, el Partido Socialista en definitiva, un nuevo plan de promoción industrial y reindustrialización en Castilla y León. Mi pregunta es, ¿qué papel jugaría el Programa Territorial de Fomento para Ávila y su entorno, que ya está en marcha y que tiene vigencia hasta 2024, dentro de esos planes del Partido Socialista en la comunidad? O, en definitiva, ¿cómo persiguen o cómo proponen ustedes crear empleo y asentar industria aquí en Ávila? Bueno, nosotros estamos utilizando el término reindustrialización cuando yo creo que en algunos de los territorios de esta comunidad no se debería emplear reindustrialización, sino industrialización. Uno de los problemas que estamos viviendo con el gobierno del Partido Popular ha sido la falta de cohesión territorial. Hay provincias de nuestra comunidad autónoma donde su nivel de industrialización es bastante superior al que, por ejemplo, pueda presentar la provincia de Ávila. Para nosotros es muy importante, por supuesto, seguiremos cumpliendo con el plan de fomento territorial para Ávila, como no puede ser de otra manera, pero sin maltratar como ahora lo ha hecho el Partido Popular. Este plan de fomento del que estamos hablando, hasta hace bien poco, por ejemplo, contemplaba la necesidad de poner un generador eléctrico mayor en el polígono de los Montalvo de Ávila, y hasta que no se han convocado las elecciones, después de 2 años prometiéndolo, no se ha aprobado. Quiero decir que realmente desde el Partido Socialista, si nosotros gobernamos, vamos a ir a cabo con ese plan de fomento, pero le vamos a complementar. Quiero decir, nuestro objetivo es aquellos polígonos también de Ávila, como el de La Colilla o en Arévalo, e incluso en otros municipios relativamente grandes de nuestra provincia, fomentar que haya esos polígonos industriales que permitan que haya asentamiento de pequeñas o medianas empresas en esos territorios. Por supuesto, como también te decía antes, Patricia, con una fiscalidad favorable para esas empresas que se instalen en nuestro territorio, y también, como no puede ser de otra manera, y te he dicho también hace un momento, con el apoyo y el debate y el diálogo social. Todos son los agentes sociales, patronal, sindicatos, deben estar de acuerdo, y debemos ir en estos momentos tan difíciles y también tan necesarios de que haya ese acuerdo para que ese programa de recuperación pueda llevarse a cabo. Y desde luego, además, con políticas activas de empleo reales y que se ejecuten. Estamos ante una Junta de Castilla y León que durante los últimos años está devolviendo cantidades de dinero por no ejecutar esas políticas de empleo. La última vez, en torno a 70 millones de euros que no se han ejecutado en la formación y en la potenciación de ese empleo tan necesario en nuestra autonomía. Y en nuestro medio rural, usted lo ha dicho, ha sido alcalde de su pueblo, de Candeleda, conoce bien los municipios, conoce bien los pueblos abulenses. ¿Qué se puede hacer para luchar contra la despoblación en Castilla y León? Bueno, hay veces que yo creo que la despoblación es irremediable en algún tipo de territorios, pero sí que es verdad que nosotros lo que tenemos que hacer es dotar de servicios públicos. Evidentemente, lo que no se puede hacer desde la Administración es dar o prestar servicios públicos en función de la población. Nunca entonces habrá población. La población va a aquellos territorios donde ya existen servicios públicos y que sean de calidad. Por eso nosotros apostamos porque la digitalización, es decir, la extensión de la fibra, llegue al 100% de toda nuestra provincia y de toda la comunidad autónoma. Permitir que haya un sistema sanitario apropiado a las necesidades de los ciudadanos. Educativo, es decir, estamos viendo cómo precisamente el nivel educativo en nuestra provincia y en nuestra comunidad autónoma va desfalleciendo. Ni que decir tiene, por ejemplo, la formación profesional. Todavía hay ciclos que llevan 20, 25 años siendo los mismos ciclos, es decir, la misma oferta que se está dando a los ciudadanos de ese mundo rural. Pero también fomentando esas actividades que generan empleo en el mundo rural. No nos podemos olvidar de la agricultura y de la ganadería, tan en boga últimamente y que ha aparecido como tema estrella en esta campaña electoral, y desde luego apostando por una ganadería extensiva que es tradicional en ese medio rural, pero también una ganadería intensiva que sea capaz de afrontar la demanda que tiene la población, en este caso pues de productos, en este caso cárnicos, y dotar al medio rural también de algo muy importante, que es de infraestructuras. No solo ya de la comunicación, sino de transporte, que permita el transporte por carretera, mejor comunicaciones. Estamos en una comunidad autónoma
que son casi 12.000 kilómetros de carreteras, de los cuales todavía casi 3.000 kilómetros, es decir, casi el 25% del total de carreteras de titularidad autonómica, son estrechas, son de las llamadas de vía corta, 6 metros de ancho, donde apenas pueden cruzarse 2 vehículos. Evidentemente que el asentamiento rural solo se consigue si a esas zonas se le presta servicios sociales de calidad. Educación, sanidad, transporte, comunicación. Eso es lo que desde el Partido Socialista reivindicamos y desde luego nuestra promesa si llegamos a gobernar a partir del día 13 de febrero. Usted ha dicho que la agricultura y la ganadería se han convertido de algún modo en tema estrella en esta campaña. Y le hago una pregunta que vengo repitiendo a los distintos candidatos. ¿Qué le parece a usted la polémica que se ha generado en torno a las palabras del ministro de Consumo y el modo en el que el Partido Popular, con su líder a la cabeza, Alfonso Fernández Mañueco, se ha erigido de algún modo defensor del sector ganadero en nuestra comunidad? Hombre, pues mire, yo lo que creo que ahora todos los grupos políticos, todas las formaciones se lanzan o nos lanzamos a hablar de la defensa del campo. La defensa del campo, la dignidad del campo no se consigue, y lo digo en muchos sitios donde voy a encontrar, poniendo una banderita de España en el tractor del agricultor. De verdad que como se consigue no es tampoco poniéndose delante de unas vacas o de unas ovejas para lanzar un canutazo a los medios de comunicación. Se consigue dignificando el trabajo de la gente del campo y se consigue por ello, por ejemplo, con la ley de la cadena alimentaria aprobada en el Congreso de los Diputados, por cierto, no aprobada por el Partido Popular, donde se obliga por ley a que todos los productores agrícolas, ganaderos, tengan que producir por encima de los costes de producción. Eso es la defensa, por ejemplo, del campo y no, repito, el acordarse de determinadas palabras que haya dicho un ministro que con sentido o sin sentido sí que reflejan a veces una realidad que se puede haber producido, no creo precisamente en nuestro territorio, pero sí en algún lugar de este país. Evidentemente hay que afrontar la realidad, y la realidad es que vivimos en una situación donde la ganadería extensiva no suple, no llega a ofrecer toda la demanda que existe en este caso para la alimentación propia, no solo de este país, sino que además no conseguiríamos exportar como hasta ahora, y representa un sector importante la exportación cárnica en nuestra comunidad autónoma. Por eso nosotros, como potencial que somos en la industria agroalimentaria en esta comunidad autónoma, defendemos ese modelo híbrido donde en determinados territorios, por sus características, hay que fomentar la ganadería extensiva y en otros lugares apostar, como se está haciendo y como hay que hacer, por la producción intensiva, en este caso pues respetando el bienestar animal y todo lo que se establece en la normativa legal para ello. Se nos acaba el tiempo en esta entrevista, Miguel. Hay un tema que sí me gustaría tocar antes de marcharnos, es el tema de los incendios. Ustedes apoyaron la creación de una comisión de investigación en torno al incendio de la Paramera de este pasado verano. ¿Qué dudas tienen ustedes sobre la gestión que hizo la Junta de este fuego? Bueno, evidentemente que nosotros apostamos por una comisión de investigación precisamente que ha desaparecido como consecuencia de esta convocatoria electoral precipitada, anticipada, y que desde luego nosotros lo que pretendíamos es aclarar todo tipo de dudas. Dudas que existen porque así lo aseguran el personal del incendio que actuó en la extinción, porque así lo dice además las personas que han estado alrededor de la toma de decisiones y porque existe una incongruencia absoluta que un coche que se incendia en una carretera como consecuencia de una avería provoque uno de los mayores incendios que conocemos en este país en las últimas décadas y que desde luego, habiendo asistido con llamadas, figuras que constan en el 112, pues la actuación, la rapidez con la que se tenía que haber actuado, la rapidez con la que desde la Junta de Castellón se tenía que haber pedido la actuación, por ejemplo, de la UME, parece ser que no es todo lo acorde al protocolo establecido para ello. Yo creo que no habría que tener ningún tipo de miedo en investigar y que todas las personas que participaron en ese proceso de extinción pues manifestaran cómo se ha actuado. Precisamente, repito, las llamadas están ahí grabadas y ver qué dotaciones había, qué personas han actuado en ello y si había habido alguna solución. No se puede hablar de como consecuencia del calor que existía esos días, la ola de calor que atravesábamos, pues fuera el motivo por el cual el incendio se extendiera. Hay que recordar que un incendio
que duró bastantes días hasta que se dio por extinguido y que desde luego además, bueno, pues está siendo un motivo, fue un motivo por el cual ha habido una lucha, una diferenciación entre la apuesta o la ayuda que había hecho la Junta de Castilla y León, denunciando además la no ayuda, en este caso, del Gobierno central, cosa que es absolutamente falso. Es decir, el Gobierno central, con Pedro Sánchez a la cabeza, en su visita a Sotalbo, declaró que se iba a hacer la declaración de estado catastrófico, como así se hizo. Inmediatamente se pusieron a funcionar los resortes y todo lo que el mecanismo supone para ello. Y además nos hemos encontrado, por ejemplo, cómo si analizamos las cuantías económicas a través de las confederaciones, a través de Trasa, es decir, de instituciones dependientes del Gobierno central, como el Ministerio Miteco, nos encontramos cómo sí se ha ayudado de forma cuantiosa a los afectados y así se seguirá haciendo. No así se puede decir, por ejemplo, con el adelanto electoral, que ha supuesto el que todavía no se garantice, como sí se iba a hacer, que los afectados por las zonas incendiadas no puedan acogerse a la PAC, como así se tenía establecido. Como consecuencia del adelanto electoral, eso ha quedado ahora mismo, a día de hoy, en agua de borrajas. Tenemos que marcharnos, pero miramos al 13 de febrero, Miguel Hernández, hemos visto cómo en concreto, si hablamos del Partido Socialista en Ávila, las personas que encabezan la candidatura han sido críticas con el actual secretario provincial. ¿Qué esperan de la cita con las urnas? ¿Cree que los desencuentros que hemos visto dentro del PSOE de Ávila les pueden pasar factura en los resultados? Pues entiendo que no. Estamos ante un proceso electoral interno del que usted me está hablando, que nada tiene que ver con el proyecto del Partido Socialista a nivel autonómico. El Partido Socialista es un partido fuerte y es un partido que sabe navegar cuando el mar está calmo, pero que también sabe navegar cuando hay marejada, ¿no? Y en este caso nos encontramos con un proyecto que nada tiene que ver con el funcionamiento de la vida diaria, la vida interna de un partido político a nivel provincial con respecto a un proyecto de futuro, con un proyecto de desarrollo económico, social para nuestra tierra. El PSOE es un partido líder en gestión, lo demostramos allá donde gobernamos y no ese es nuestro objetivo. Entiendo que para nada tiene que dificultar el que dentro de la vida interna, dentro de esa democracia que reivindicamos en otras instituciones, también tengamos que seguir defendiéndola y teniéndola en cuenta dentro de lo que es el funcionamiento interno de nuestro partido. Miguel, cerramos esta entrevista. Ahora sí, tiene usted un último minuto para dirigirse a los espectadores, esta es su cámara si lo desea, y pedirles el voto, lo que considere oportuno. Pues muy bien, yo lo que quiero decir a todos los abulenses, en este caso, que me estén viendo en estos momentos, es que recapaciten ante el 13 de febrero. El 13 de febrero tenemos una oportunidad única de lo que nosotros estamos pidiendo, que es el cambio. El cambio que en estos momentos necesita una sociedad como la abulense, una sociedad como la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que lleva 35 años gobernada por el mismo color político, el mismo partido político, que se suman a los 40 años, por decirlo de una manera, fíjese, de dictadura. Quiere decir, vivimos en un territorio anómalo, diferente al resto de todo el país y que es un cambio necesario, un cambio que la sociedad está demandando y un cambio que además nos sirva para demostrar que podemos gobernar de otra forma diferente, lo que venimos prometiendo durante tantos años. Ya fuimos ganadores hace 2 años y medio, en este caso reivindico de nuevo que se vote por un Partido Socialista con Luis Tudanca a la cabeza, un presidente que será un presidente decente, de palabra, como así no puede hacer en este caso el señor Mañueco, responsable, solidario, que dialoga y que desde luego a sus espaldas no existe ni siquiera un ápice de corrupción, como lamentablemente no puede decir en este caso el señor Mañueco y el Partido Popular. Cambio y esperanza es lo que necesitamos los ciudadanos de Castilla y León y cambio y esperanza es lo que representa el Partido Socialista, por lo tanto les pido el apoyo y el voto masivo, mayoritario, el próximo 13 de febrero. Miguel Hernández, cabeza de lista a las Cortes de Castilla y León por el Partido Socialista, muchas gracias por habernos acompañado y mucha suerte el próximo domingo. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes, aunque no se terminan aquí las entrevistas electorales porque en pocos minutos seguimos aquí en la 8 Ávila. Hasta ahora.